Yo crecí siendo esa niña que soñaba con el día de su boda. Soñaba con ser esa princesa, soñaba con el vestido blanco, con el príncipe azul y el cuento de Disney, que según yo era casarse. Y cuando me divorcié, me volví la persona más anti-amor y como la Grinch del matrimonio por un rato. Y si bien fue necesario, fue importante para mí irme como a ese otro lado del péndulo y cuestionar todo lo que había aprendido o lo que pensé que era verdad y todo lo que estaba cambiando y evolucionando a través de esa experiencia, una frase que me dijo mi psicólogo cambió todo y me ayudó a regresar a salir de un lado del péndulo, del otro lado del péndulo y poder estar en el centro. Y me dijo, si una empresa fracasa y no le va bien, el problema no son las empresas, el problema fue cómo se administró la empresa. De la misma manera, el matrimonio, si un matrimonio no funciona, no tenemos que preguntarnos solo, ok, ¿qué está mal con el concepto del matrimonio o dejar de creer en el matrimonio? Necesitamos preguntarnos cómo se debe administrar un equipo de vida de la manera óptima, y eso requiere obviamente de un montón de trabajo, ya no solo de copiar o de cargar con lo que nuestros papás nos enseñaron o lo que la sociedad nos dijo, sino de verdad hacernos cargo, de poder decir, si yo quiero ser y construir un equipazo de vida, ¿quién también tengo que ser yo para poder ser parte de ese nivel de equipo? Ya se imaginarán que he pasado y pasé un montón de años trabajando en esta parte de mi vida, un montón de terapia, un montón de todo tipo de terapias, la verdad, lo que sea que yo podía hacer, porque después de que mi psicólogo me dijo ese concepto, me dio esa analogía, yo estaba completamente soltera, pero me di cuenta que yo tenía que empezar a desarrollarme a mí misma como una persona que puede participar en un equipo del más alto nivel, en un equipo cómplice, en un equipo que se apoya, en un equipo que crece. Y una de las cosas que tuve que aprender, obviamente, a las duras, fue que el hecho de casarte no significa que sabes cómo ser una buena pareja, una buena esposa. Yo me casé sin saber nada del matrimonio, me casé extremadamente chiquita y lo hice también en gran parte porque pensé que eso es lo que tenías que hacer y pensé que me hacía una buena mujer, pensé que me hacía suficiente. Me acuerdo sentirme súper orgullosa de estarlo haciendo tan chiquita, como si estuviese adelante de la carrera, como si estuviese ganando una medalla y como si estuviese llegando a esta cima de una montaña que decía que estaba ganando en la vida básicamente. Pero del otro lado del vestido blanco y la fiesta y la boda, me di cuenta que yo no tenía idea cómo ser una, no quiero decir buena esposa, porque eso suena como a la niña buena, sino a parte de un equipazo. Tuve que obviamente darme contra la pared cuando esa relación no fue una relación de vida, ni fue una relación ni un equipo de vida. Fue algo que tenía que cerrarse y que no funcionó. Pero más que no funcionó, creo que la pregunta donde se me voló a mí la cabeza y lo que cambió mi proceso, inclusive mucho antes de conocer a mi novio, fue darme cuenta que podía pasar la vida entera preguntándome por qué esa relación no funcionó. ¿Por qué no funcionó? ¿Por qué se terminó? ¿Quién falló? ¿Cuáles fueron las fallas? ¿Cuál fue el problema? Pero después me di cuenta que la pregunta más importante para mi experiencia y mi caso fue ¿por qué me casé? ¿Por qué me casé? ¿Qué criterio utilicé? ¿Qué reglas seguí? ¿Qué opiniones usé como guías de vida? ¿Qué criterio utilicé para elegir eso a esa edad? ¿Y cómo fue que terminamos en esa relación? Creo que podemos pasar toda una vida analizando por qué una relación no funcionó, pero también hay momentos en los cuales nos tenemos que preguntar ¿por qué empezó la relación? ¿Desde dónde? ¿Vino desde el miedo? ¿Vino desde el amor? ¿Vino desde el crecimiento, la evolución? ¿Vino del seguir repitiendo los mismos patrones de siempre? ¿O vino del estar creando estos nuevos patrones? ¿Vino de nuestra propia evolución emocional? ¿O vino de solo nuestra zona de confort? Es decir, de replicar lo mismo que hemos visto, de replicar lo mismo que ya hemos hecho antes. Tal vez vino desde este apuro y desde esta presión de que una mujer soltera es lo peor que puede pasar, o que estás tarde y que te estás quedando en la percha, que te estás atrasando en el tren. Y yo a los 23, 24 años
sí sentía ese apuro. Aunque era tan chiquita, yo ya sentía este apuro, esta necesidad de casarme para poder estar tranquila, para poder ser tomada en serio. Esta presión que cargamos las mujeres, tan pesada, que viene de generaciones para atrás, de que una parte súper importante de quiénes somos o cuánto valemos viene de nuestro estado civil. Y cuando dejé de preguntar tanto por qué no funcionó la relación y empecé a preguntarme por dónde y desde dónde empezó la relación, pude encontrar tanta claridad y sanar de una manera tan profunda porque pude llegar a la raíz. Para mí la parte importante no fue por qué terminó esa relación, sino más de dónde empezó y para qué empezó y cuál fue su intención por la cual me casé. Y una gran parte por la que me casé, ahora he podido, obviamente en ese momento yo no estaba consciente, estaba enamorada, estaba ilusionada, pero yo sí pensaba que casarte cambiaba las cosas. Es decir, que si te casas vas a ser feliz y vas a tener esa felicidad comprada, o que el momento en el que te casas eres feliz para siempre, ese deseo de que sean felices para siempre. Pero muy rápidamente me di cuenta que el matrimonio no cambia nada. El haberme puesto ese vestido blanco, el haber planificado una boda de los sueños, el haber tenido, entre comillas, el cuento de Disney, al día siguiente yo seguía siendo exactamente la misma persona y la relación seguía siendo de muchas maneras exactamente igual. Y eso nos lleva a la primera cosa que haría diferente para casarme de nuevo, y sería: no voy a esperar que el matrimonio o el anillo o el vestido blanco cambie algo en la relación. Es mi responsabilidad, además, primero madurar, crecer, nutrir las destrezas, aprender lo que tengo que aprender, trabajar en mis puntos débiles, en mis puntos ciegos, para ser el equipo que quiero construir y que quiero traer a la mesa. Y ese es un proceso largo, ese es un proceso que toma tiempo, ese es un proceso que no se puede apurar. Y ese es un proceso que nadie gana de que apuremos, nadie gana que apuremos esas celebraciones y los momentos instagramiables y las fotos románticas y la celebración del anillo y todas estas cosas que crean también esta sobreromantización de lo que significa casarnos, porque son cosas que se ven por afuera. Pero lo más importante es la preparación de lo que pasa por dentro, y esa preparación requiere de madurez emocional y de herramientas y de la evolución y el nutrir la relación para convertirse en un equipo de alto impacto, que quiere decir un equipo cómplice y un equipo que sabe evolucionar y crecer y darse alas y apoyarse. Y fue súper fuerte tener que darme cuenta que no sabía yo ser un buen equipo, no era una buena pareja. Solo porque me casé no significa que sé cómo ser una buena esposa. Solo porque tengo el título de esposa no significa que fui como a la universidad y me preparé para ser el tipo de pareja que quiero ser y que también quiero tener. Y entonces para mí, después de que mi psicólogo me dijo esa frase, esa se volvió mi visión. Antes de conocer a mi novio, antes de empezar o estar lista para una relación, me imaginé que estaba por primera vez yendo, esto ya fue post-divorcio, por primera vez yendo a la universidad del amor para mí misma, porque obviamente después de atravesar un divorcio me di cuenta que todo lo que había aprendido y todo lo que no quería repetir y todas las cosas que necesitaba cambiar y para las cosas que me tenía que preparar. Y la verdad, siendo súper honesta, me emociona un montón la idea de tener ahora tantas herramientas, de como que haber caminado ese camino y ahora poder hacer las cosas de una manera tanto más madura y tanto más sabia y tanto más mía y también más nuestra, porque yo sí crecí, como dije antes, en ese cuento de Disney, y yo creo que se tenía que romper los platos del cuento de Disney para entonces ahora poder crear un equipo y poder hablar de estos temas y ver a estos temas desde un punto tanto más profundo y tanto más verdadero, tanto más como anclado y con buenas raíces. Y un momento bien importante para mí de esta universidad del amor fue darme cuenta que la calidad de una relación depende de su capacidad para navegar conflictos. Eso fue algo que a mí me cayó como un balde de agua fría. Y yo pensé que las buenas relaciones tal vez solo no peleaban, o si sí peleaban, la meta era pelear lo menos posible. Como que yo pensé, cuando me casé la primera vez, que pelear era algo malo. Y por ende, mientras menos peleas, mejor. Mientras menos discutes, mejor. Mientras menos desacuerdos tienes con tu esposo, mejor. Y porque yo tenía
esa idea en mente, tantas cosas me tragué, tantas cosas no dije, tantos límites no puse, tantos momentos me hice chiquita. Y porque mi cerebrito creció programado como esa niña buena que no molesta, esa niña buena que es todoterreno, que se apunta a todo, que no molesta, que no incomoda, que no tiene necesidades muy grandes, porque qué linda es esa mujer que en todo lado está feliz, que siempre sonríe, que siempre se le ve bien. Ese era el arquetipo que yo pensé que tenía que ser para ser buena esposa. Y eso venía de la mano de tragarme un montón de cosas. Y para evitar estos desacuerdos, para evitar estas peleas, porque yo pensé que yo estaba haciendo eso en nombre de el bienestar de la relación. Y el baldazo de agua fría fue una vez que leí un quote de la fortaleza de una relación depende de su capacidad para navegar bien los conflictos, porque son los conflictos, los desacuerdos y esos momentos y esos quiebres que hacen que la relación se haga más fuerte, porque lo que sí sabemos es que la vida va a tener un montón de altos y bajos y es una aventura, y cuando te casas te estás subiendo a esta aventura de un montón de miles de cosas que no te imaginas que van a pasar, que no puedes predecir, que no sabes cómo va a funcionar. Y por ende, cuando leí la herramienta más importante es el navegar conflictos, me di cuenta que no solo no tenía las herramientas para navegar conflictos, le tenía terror al conflicto, no tenía herramientas para ni siquiera mirarle a los ojos al conflicto. Y entonces resolver el conflicto tiene que ver con resolverlo a tiempo, con no dejar que las cosas tengan que ser gigantescamente grandes para decir algo o para hacer algo. Yo lo que hacía antes era tragarme hasta que había una explosión. Y culturalmente en los matrimonios eso es súper común que solo te divorcias cuando hay una explosión, cuando pasa algo gravísimo. Es como que solo tienes permiso o solo es aceptado divorciarte si es que hubo cuerneo o si hubo algo gravísimo como violencia o si hubo algo extremadamente dramático y como que ese chisme y ese morbo. Pero el resolver conflictos a tiempo es resolverlos antes de que sea un huracán. Es resolverlos con honestidad, con intuición, con perspectiva a futuro, es decir, las cosas a tiempo. Y eso requirió de que yo aprenda que evitar el conflicto y guardarlo es peor para la relación. Eso no es mejorar la relación. Y una vez que cambié ese paradigma de como que, necesito practicar la resolución de conflicto, la resolución de desacuerdos, la negociación de, prioridades, no negociación como que de negocio le hace sonar, pero una negociación, el concepto es dos personas que quieren cosas y una negociación exitosa tiene que ver con cómo haces que todas las partes salgan ganando. Una negociación no es quién gana y quién pierde. Una negociación exitosa se trata de cómo haces que todas las partes terminen ganando. Y tiene que ver con usar nuestra voz y con ocupar espacio, tiene que ver con expresar nuestras necesidades de una manera elocuente, de una manera clara, de una manera asertiva. Y son todas esas cosas que yo, uno, no sabía cómo hacer, pero dos, pensé que una mujer no debería hacer esas cosas. Entonces había todo este rollo mental súper machista, súper entrenado de esta niña buena que post divorcio tuve que desenredar y tuve que trabajar sola mucho antes de conocer a mi novio. Tuve que empezar a descubrir todos estos puntos ciegos de por qué no soy un buen equipo todavía, qué partes me corresponden, cómo necesito entrenar, qué partes necesito solo ir al gym para entonces poder hacer las cosas diferentes. Y la segunda cosa de resolver conflictos que aprendí, que de nuevo no nos enseñan en el colegio, es saber pedir perdón. Y saber pedir disculpas y saber pedir perdón es un arte. Tiene pasos, tiene ingredientes que tienen que estar adentro de las disculpas, adentro del perdón para ser genuino y para reparar y reconstruir algo mucho más fuerte del otro lado. Hay maneras de pedir disculpas de maneras pasivo-agresivas, de maneras sarcásticas, de maneras que no reparan, que no reconstruyen y que más bien dejan estas fisuras guardadas. Pero hay maneras de pedir perdón que reconstruyen la relación de una manera mucho más fuerte, que tiene que ver con expresar elocuente y asertivamente que entiendes lo que la otra persona siente, expresar asertiva y elocuentemente que reconoces tu parte en ese dolor. Hay una parte también de culpa, de saber expresarle a la otra persona y dejarle saber que te pesa y que te duele y que de verdad te preocupa haberle hecho daño. El hecho de solo decir perdón por haberte hecho daño. Punto final, sin las excusas, sin la mega explicación y la sobrejustificación de por qué pasó. Y después también poder preguntar, ¿qué puedo hacer por ti?
¿Qué puedo hacer en estos momentos? En vez de solo asumir que sabes lo que la otra persona necesita, el simple hecho de reconocer algo, reconocer las emociones de la otra persona, validarlas, después expresar que te pesa y que te duele y que verdaderamente estás consciente del impacto que tus acciones tuvieron en la otra persona, y después poder preguntar ¿qué puedo hacer por ti? Para que la otra persona también tenga su espacio de decir esto es lo que ahora yo necesito para reparar esta como fisura o esta separación. Y entonces pedir perdón creo que es una de estas destrezas de como seres humanos, pedir disculpas, que es clave para poder tener no solo una relación amorosa súper sana y cómplice, sino también en toda la vida. Y la tercera cosa que tuve que aprender y que me empecé a preparar en esta como universidad del amor con mi psicólogo fue en ser una mujer que apoya y admira a su pareja profundamente. Creo que hoy en día hay esta como moda de criticar a tu pareja al frente de otras personas. Creo que se ha vuelto sumamente común, creo que se ha vuelto esta cosa que hemos normalizado por completo, en la cual yo caí muy fácilmente y es muy fácil de caer, y es ese tren de que estás con amigos, estás con familia y de repente alguien critica a su pareja con su pareja ahí y todo el mundo empieza a criticar a su pareja y como que todo el mundo se empieza a burlar un poco sarcásticamente, un poco entre chiste y chiste, un poco desahogando las cosas que están pasando en la relación al frente de todo el mundo y como que sacando esos trapos sucios de cosas que pasan en la intimidad de una pareja. Es tan fácil solo caer en el sumarse también a ese tren de que una esposa comparte de su esposo, es que él es tan desordenado y como que si supieran que yo paso recogiendo sus medias por toda la casa, y después todo el mundo se empieza a reír y después alguien más comparte algo sobre esa persona también íntimo y después alguien más comparte algo de su pareja también íntimo, y es esta manera de conectar igual que el chisme en el cual se ha normalizado muchísimo que las mujeres se quejan. Yo creo que también es en todo tipo de parejas, pero creo que yo lo he notado mucho también entre mujeres en esta moda de critiquemos y quejémonos de nuestras parejas. Y cuando yo estaba casada, es algo que yo hacía todo el tiempo. Es algo que me parecía chistoso, es algo que me parecía divertido, es algo que me parecía... Era como esta entrada al club de los casados. Era como este ticket de entrada al club de las personas que tienen estas cosas y que tú entiendes. Como que era como esta miradita de como tú entiendes lo que es vivir con tu esposo, y como que ellos también se burlaban de estas cosas y sacaban estos platos sucios. Y una de las cosas que ahora entiendo que es clave para poder ser una buena pareja es el término de complicidad. Esa palabra fue la palabra que yo utilicé cuando estaba volviendo a abrir mi corazón. Para volver a abrir mi corazón yo tuve que poner esta meta de ahora que quiero construir, porque sabía muy claramente ahora lo que ya no quería construir, lo que ya no quería tener, lo que ya quería evitar. Pero después tuve que empezar ya a crear, no solo decir que no quiero, sino que sí quiero. ¿Cuáles son estas palabras y estos conceptos que tal vez pensé que no podía querer o no sabía que existían? Y el primero fue complicidad. Esta manera de trabajar en equipo en la cual es como tú y yo contra el mundo. ¿Y cuál es la definición de complicidad? ¿Cuál es el ingrediente de la complicidad? Es la intimidad. El tú y yo somos este equipo y tú y yo nos cuidamos la espalda. A toda costa, en cualquier situación, nos cuidamos la espalda. ¿Qué significa cuidar la espalda? Es no traicionar tampoco la confianza. Y es siempre proteger la reputación, el nombre de la otra persona. Y por suerte he tenido amigas que me han inspirado con estos comportamientos y estas maneras de funcionar con sus parejas, que he podido verlas de cerca y lo diferente que es cuando una pareja se cuida la espalda, que cuando una pareja llega a lugares como yo era antes, a criticar a su pareja al frente de todo el mundo, que eso aleja y eso separa, y es horrible ser una persona y estar al frente de tus amigos, al frente de tu familia, y que tu propia pareja empiece a hablar mal de ti. Creo que de nuevo lo hemos normalizado de una manera que tal vez ya no nos damos cuenta que sí genera, yo creo, estas como fisuras, o al menos en mí, 100%, genera estas fisuras, estas pequeñas heridas, y genera este deseo de entonces tú también compensar eso criticando de otra manera y teniendo algo que quejarte. Y creo que hemos normalizado mucho que estar casado básicamente tiene que ver con quejarte de tu pareja y criticar a tu pareja de muchas maneras. O al menos yo lo viví muy fuertemente eso, y ahora una de las metas ha sido, y es muy fácil caer, ojo, me pasa todavía, pero una de las metas más importantes ha sido cómo soy una pareja y un equipo que apoya, admira y habla súper bien de su pareja.
Y ojo, eso no significa que no tienes espacios para desahogarte. Eso no significa que si estás pasando por un conflicto con tu pareja no necesitas ir a donde una amiga o donde tus amigas, donde tu mamá, para poder desahogarte y procesar cosas. Pero creo que ahora le tengo muchísimo respeto a dónde y con quién hago eso para asegurarme de estar, así esté atravesando un conflicto, así esté atravesando algo complejo, de elegir un espacio que tenga privacidad, donde haya madurez emocional, donde no haya ese chisme, donde haya verdaderamente un espacio protegido, por decirlo así, en donde procesar esas cosas retadoras, ganar perspectiva, terapia, por ejemplo, esas mejores amigas con quien sabes que puedes confiar plenamente y abrir tu corazón. Pero en general me di cuenta que tengo que tener mucho cuidado en convertirme y ser una persona que admira y apoya y habla increíble de su pareja al frente de todo el mundo, porque eso significa que estoy dándole alas a mi pareja en vez de cortarle las alas, de criticarle, de burlarme y de sacar esas cosas. Todos tenemos debilidades, todos tenemos cosas que tal vez no nos gustan de nosotros mismos, y que tu pareja esté sacando eso constantemente al frente de otras personas, como que ahora digo, ouch, yo haber hecho eso, ouch, que me hagan eso. Y yo trato de reaccionar súper diferente cuando empieza a crearse ese tren. Y cuando, por ejemplo, alguien empieza a hablar mal de su pareja, algo que me ayuda muchísimo a mí a cortar ese tren es hablar algo súper lindo de la persona a quien se le está criticando. Entonces, si alguien dice como que, ay, es que si supieran que el tal con él ahí al lado es tan desordenado y como que deja todo por afuera de la casa y como que yo tengo que estar recogiendo y como que no hay manera de que entienda que las cosas van en la ropa sucia. Y ese momento, una manera de cortar ese tren, ese efecto dominó, es decir, pero qué bestia, qué buen estilo que tienes, tu ropa está demasiado cool, o qué bestia dónde compraste esa chompa que estás puesta ahorita, para más bien transformar el diálogo en algo positivo de la persona a la cual como que se le estaba criticando. Pero en general, complicidad, la manera más fácil de ser cómplice es dar alas y apoyar. Y de nuevo, como mujer, yo no me he dado cuenta de la importancia que tiene. Si yo quiero una pareja que me apoye, que me dé alas, que me haga volar más alto, ¿yo qué estoy haciendo para también ser esa persona? Para admirar, para aplaudir, para ser la fan número 1 de mi pareja. No solo adentro de la casa, afuera de la casa, al frente de todo el mundo. Y solo siempre asegurarme de estar manteniendo ese en check, porque ¿para qué estamos con esa persona? ¿Para qué estamos eligiendo pasar toda nuestra vida con esa persona si no estamos admirando y constantemente, wow, amo tu cerebro, amo tu corazón, respeto tu criterio, quiero tu opinión? Cuando las personas te dicen eso, se siente tan hermoso. Nos sentimos tan reconocidas, nos sentimos tan ocupando nuestro lugar y vistas. Y ese fue el listado de algunas de las cosas que yo decía, esto es lo que yo quiero en una pareja. Pero me tuve que hacer la pregunta incómoda y el baldazo de agua fría de como, ¿y yo estoy entregando eso? ¿Y yo sé entregar eso? ¿Y cómo está mi experiencia dando eso? Y obviamente eso es lo que yo sí tengo poder. Yo sí tengo poder y la responsabilidad y el volante del carro de la pareja en la que yo me convierto, inclusive cuando no tenía pareja. Entonces este fue el trabajo que yo empecé a hacer cuando estaba soltera, porque para mí esa fue la parte más importante. Fue levantarme soltera a los 27, cuando ahora todo el mundo se estaba casando. Fue súper duro, era súper duro ir a bodas, era súper duro estar sola al lado de todas mis amigas casándose y teniendo hijos, y era súper duro estar aprendiendo tanto del amor después de divorciarme. Fue este momento que me llevó a ser súper humilde, en el que me di cuenta, sí, me casé, me divorcié y en verdad no sé mucho, no tengo mucha experiencia, me casé con mi primer novio y recién estoy empezando a aprender tanto del mundo. Y obviamente fue duro darme cuenta lo sobre romantizado que está el matrimonio, que es parte del problema de por qué tantas mujeres sentimos tanta presión y sentimos este apuro y sentimos que estamos tarde y sentimos que nos estamos quedando atrás, o nos comparamos con las amigas que se están casando, o vamos a una boda y nos comparamos con todas las parejas y soñamos con estos momentos instagramiables. Es toda una sobre romantización de la boda, pero no tenemos una cultura que que romantiza ni siquiera la verdadera complicidad, o que romantiza verdaderamente lo que es una relación súper sana a largo plazo. Y la sobre romantización de casarte, de comprometerte y casarte, se compensa con un estigma súper grande al divorcio. Entonces así es como yo me di cuenta que se compensa, le tenemos terror y hay un estigma gigante y un peso gigante al divorciarte porque estamos sobre romantizando tanto el matrimonio. Y el rato que le quitas de esa sobre romantización extrema, que es exagerada, de lo que es casarte y el cuento de Disney y la vida feliz es para siempre, después también se
recompensa balancea del otro lado, que los dos son un final y los dos son un principio. Casarte tiene grandes duelos que vienen de la mano, y ya voy a hablar de eso más adelante. Tiene un quiebre en una vida, tiene unos finales de quién eras hasta cierto punto a nivel de la familia que construyes o tu unidad familiar, y divorciarte también es obviamente súper doloroso y súper duro y súper retador, pero también es un nuevo principio que puede ser el principio de algo súper importante y hermoso en tu vida. Para mí fue así. Y para cerrar este punto, no solo no voy a esperar que el matrimonio cambie algo por arte de magia, solo porque hay un anillo o solo porque hay un ritual o solo porque hay un vestido blanco, y no quiero decir solo porque son cosas súper grandes, pero a lo que voy es que lo que va a cambiar la relación y evolucionar la relación son las dos personas, son las conversaciones honestas, la resolución de conflictos, son los límites que se ponen, es la expresión, las conversaciones incómodas, el saber pedir perdón, lo que pasa adentro de la relación a través de este instrumento o esta experiencia de comprometerte, tomar esta decisión. Las dos personas del equipo son las que cambian la relación, no el anillo o la boda o el título. La relación no cambia porque por afuera se ve diferente, porque es diferente, porque ahora vives con una persona. La relación cambia por adentro, a través de los dos seres humanos que están adentro de la relación, a través de transformarse en pareja. Y entonces la frase de ojalá sean felices para siempre, yo ahora le tengo como un poco de PTSD a esa frase y ya no la digo nunca a nadie, porque no es verdad. Nadie va a ser feliz para siempre. La realidad es que las parejas que se están casando o tomando decisiones súper grandes, no necesariamente estoy hablando solo de casarte, sino de mudarse juntos, de tener hijos, de empezar un tratamiento de fertilidad, tal vez de tomar la decisión de no tener hijos, no están pasando por este como confeti, este cuento de Disney o esta celebración de unicornios. Están transformándose. Casarte es una transformación. Comprometerte con una pareja es una transformación súper profunda y viene con experiencias dolorosas y mucho miedo y confusión, y entonces ya no le deseo yo a nadie que sea feliz para siempre, sino que tengan una relación súper cómplice para navegar esta aventura de la vida. Como es completamente diferente ponernos esta expectativa de que me caso para ser feliz para siempre versus me caso para tener una experiencia transformadora. Una vez leí eso de el matrimonio no es para ser feliz, el matrimonio es para transformarte, para construir con alguien y para construir algo mucho más grande y expandir ese amor, pero el amor viene también con un montón de transformación, con un montón de valentía, con un montón de vulnerabilidad. No son solo estas palabras de positivismo tóxico, viene con una profundidad emocional y de desarrollo psicológico y de crear nuevos patrones y de cambiar la dirección de patrones de los linajes y de las nuevas generaciones, y eso no es un cuento de Disney, eso es algo que va a requerir de experiencias súper retadoras a veces y súper valientes y de pasos valientes y de abrir nuestro corazón cuando hay mucho miedo y de confusión y de ir en territorios desconocidos. La primera cosa que haría diferente para volverme a casar sería tener bien claro que estoy entrando en un como vehículo de transformación profunda, no un vehículo de una tienda de dulces de como felicidad para siempre y vamos a ser felices para siempre, y esta expectativa que del otro lado de una boda hay felicidad eterna, porque va a ser una gran decepción como lo fue para mí la primera vez. Yo sí pensé que era esta felicidad eterna. Oh, sorpresa, al día siguiente me levanté con este vacío gigante y profundo. La segunda cosa que haría diferente y que ya estoy haciendo diferente es elegir qué voy a romantizar y cuáles van a ser mis metas. ¿Qué es lo que voy a poner en el vision board? Porque yo crecí poniendo y teniendo esta imagen y soñando despierta con el que me pidan matrimonio y con el día de la boda, con el vestido blanco, este acto majestuoso, romántico, esta declaración de amor, literalmente del cuento de Disney. Y una de las cosas que me di cuenta cuando me volví anti-amor, Grinch anti-amor, de no creo en el matrimonio y no creo en el amor, y después de haber estado el cuento de Disney y todo eso, fue que lo que necesitaba era una visión mucho más a largo plazo de mis metas. Y la metáfora que explica esto perfectamente es que cuando una amiga, imagínate que viene y te cuenta que se inscribió a una maratón, que ahora va a correr una maratón, que aunque nunca ha corrido antes una maratón, tiene muchas ganas de experimentar, de entrenar y de prepararse para correr esta, yo qué sé, la maratón de Boston, algo como súper cool, súper grande, esta meta para algo que se va a preparar como un año. Porque para correr la maratón que nunca has corrido, te tienes que preparar y entrenar un montón de tiempo. Y el rato que tu amiga toma esta decisión de comprometerse con algo tan grande como una maratón, le celebras y le festejas. Imaginémonos que le haces una fiesta a tu amiga. Y
obviamente está súper cool que una persona tome esta decisión tan extraordinaria. Pero ahí podemos tener en nuestro vision board a personas que se están inscribiendo en una maratón como nuestra meta, o podemos tener en nuestra visión de vida, en la vida de nuestros sueños, las fotos o las prioridades o estas metas y estas visiones de una persona que ha corrido un montón de maratones y que ama correr, que cuando habla de correr sonríe, que le apasiona correr, que se ha lesionado y se ha vuelto a levantar, que se ha caído en una carrera y la ha perdido y ha vuelto a entrenar, que ha entrenado cuando no tiene ganas, que ha atravesado un montón de retos, que ha ganado en otros momentos y que después de 10 años sigue amando correr. Y entonces vivimos en un mundo que tiene sobre romantizado este acto majestuoso del anillo y de la boda, que es el equivalente de estar empezando a entrenar para una maratón. Cuando tú ves a una pareja el día de sus bodas, están tomando una decisión hermosa y es hermoso festejar y es hermoso ir a una boda. Como que para mí es de las cosas más increíbles del mundo, y además ahora que he ido a tantas bodas gringas, son tan diferentes las tradiciones y hay tantas cosas que ahora he aprendido que yo quisiera como crear para hacer una boda, un ritual verdaderamente auténtico para las personas que se están casando y no solo estas reglas externas de lo que debería ser una boda correcta. Pero cuando tú ves a una pareja en ese día de sus bodas, tú estás viendo a dos personas que se acaban de inscribir a una maratón y que ahora van a empezar a correr esta carrera de vida de esta maratón. No estamos viendo a dos personas que ya han llevado corriendo 10 años y que saben cómo va a ser o que tienen experiencia o que tienen recorrido. Estás viendo a dos personas como aventurarse y empezar este reto como al frente de una montaña donde van a haber vistas hermosas y también van a haber retos y lesiones y van a haber ganas de parar y van a estar cansados a veces. Y estamos viendo solo este momento hermoso cuando tú ves a las personas salir a empezar la maratón, que están todos preparados y están con la ropa limpia y están como con la maleta llena de agua y sus electrolitos y sus snacks y súper preparados, y el día antes comieron su pasta y como que todas estas cosas que uno ve de personas preparándose para meterse a la maratón. Hubo un entrenamiento antes de llegar a ese día, pero cuando empieza la maratón, la cosa se pone seria. Entonces, una de las cosas que me ayudó muchísimo a mí es cambiar el lente de, en vez de tener esta visión de el anillo, la boda, el matrimonio, es tener la visión de cuál es el tipo de relación que quiero tener de aquí a 30 años. ¿Qué palabras describen la relación en la que me quiero levantar de aquí a 30 años? No solo pensar y tener el lente y el ojo en este momento, en este día súper momentáneo, romántico, que es instagrameable, sino de cuáles son los cimientos de una relación. Y para eso tuve que cambiar de a quién voy a admirar y a quién voy a romantizar. Entonces, en vez de romantizar y compararme con, por ejemplo, el día que yo voy a una boda y veo los votos que se dicen y me pongo a llorar, y yo hacía esto siempre, y me comparaba con esas parejas, y asumes, ¿no? Y es fácil caer en esta trampa de decir, es que ellos tienen todo resuelto y son perfectos y saben todo y son como el sueño de los sueños del otro y van a ser felices para siempre. Eso no es verdad para nadie. Todas las parejas, especialmente las súper fuertes, navegan conflictos y desacuerdos súper profundos y por eso son fuertes. Pero eso no lo vamos a ver nunca en Instagram y eso es bueno, y eso no es lo que podemos ver visualmente en fotos ni en videos. Y entonces una de las cosas que me ayudó es, ok, sí, amo y celebro y lloro en las bodas y me encanta estar ahí, pero lo que yo quiero regresar a ver a mi alrededor es qué parejas aman correr. Y qué parejas, a lo que quiero ir con la metáfora es, qué parejas aman estar casados, qué parejas después de años siguen brillando cuando hablan del otro, qué parejas emanan esa complicidad después de una década, qué parejas se dan alas desde como esas parejas que cuando estás cerca te inspiran porque el amor que tienen se expande, y no solo este amor de positivismo tóxico, sino ese amor profundo y transformador de ser el cimiento del otro, de tener esa honestidad profunda, de que se nota que han recorrido el camino. Y a este punto yo le llamé, ahora mi cuento de Disney no es el día de la boda, mi cuento de Disney es la pareja que después de 20 o 30 años tienen y siguen cultivando esa honestidad profunda, sigue teniendo esas conversaciones incómodas, siguen matándose de la risa y siendo súper amigos y siguen dándose besos y coqueteándose y guiñándose el ojo, y que
se nota que se cuidan la espalda y que se dan alas y que crecen juntos y que has podido ver, se han convertido en múltiples versiones de sí mismos y cada vez siguen creciendo más cercanos y más fuertes. Y creo que necesitamos en nuestro mundo romantizar eso más y ponerle más el ojo, que en Instagram no solo esté trending los días de las bodas, sino que esté trending las fotos de parejas que han estado casados 20 años y que comparten sus aprendizajes de esas experiencias. Necesitamos romantizar más la sabiduría de las personas que llevan en la cancha navegando la aventura que es construir una vida y un proyecto de vida con alguien, y darles el micrófono y la atención a esas personas. A la final, cuando vemos a una pareja el día de su boda, estamos viendo el principio de la carrera, y eso significa que todavía no sabemos cómo va a resultar, todavía no sabemos en qué va a resultar. Lo que sí sabemos es que van a haber momentos súper retadores, van a haber momentos súper felices, van a haber momentos de sueños cumplidos, pero también de momentos súper complejos y momentos súper tristes y duelos, y es como es el principio de la historia. Y ese concepto me ayudó tanto a ya nunca más compararme cuando voy a una boda con nadie, porque estamos viendo el principio del cuento, el principio de la historia y no el final. Sí es el final de cierta etapa de vida y es como que hermoso poder ver eso, pero nuestra perspectiva y nuestro cerebro a veces no es capaz de ver esa visión a largo plazo, de ser sumado y decir, ok, de aquí a 20 años, ¿será que esta pareja me va a seguir inspirando? Yo creo que eso ayuda muchísimo también darles y poner nuestra atención y tener nuestras prioridades claras de lo que de verdad estamos buscando. Lo que de verdad estamos buscando es una relación extraordinaria, es la construcción de una complicidad inquebrantable, es el desarrollo de una honestidad profunda, de las destrezas para resolver conflictos y navegar retos. El cuento de Disney es lo que pasa adentro de la relación, es lo que pasa en la montaña, en la aventura. Eso no se instagramea, eso no se puede ver y eso toma décadas en construir. Y entonces creo que ahora lo que he aprendido es que la visión tiene que ser mucho más a largo plazo, no la gratificación inmediata de los aplausos y la celebración, y de nuevo, es hermoso, pero teniendo esa perspectiva de no olvidarnos de para qué de verdad lo estamos haciendo, porque en un mundo que cada vez es más sobre momentos instagramiables, es fácil olvidarnos para qué lo estamos haciendo y cuál es la visión. Y entonces ahora, si fuese a hacer un vision board, la primera vez que me casé, mi vision board era los vestidos, el evento, el anillo, las fotos como que perfectas de la familia perfecta. Ahora la foto que yo pusiera en el vision board, porque no he hecho uno en años, pero la foto que pusiera es una pareja en sus 60 años con ese brillo en los ojos cuando se miran el uno al otro y esa complicidad de como que ese coqueteo, y esa pareja que cuando habla del otro habla cosas hermosas al frente de todo el mundo, y que después de un montón de tiempo siguen teniendo esa inocencia el uno con el otro, de que sus niños interiores siguen ahí, de que siguen vivos, de que siguen nutridos, de que pueden seguir siendo chistosos y siguen siendo amigos y de que han podido evolucionar. Es una visión de personas en sus 60, 70 años y no personas solo el día de su boda. Y entonces creo que en el árbol de como prioridades sería esa la primera, y después de hermoso tener un vision board y el Pinterest board de la boda y el vestido y el anillo, pero no hay que olvidarnos que eso solo es como que el pequeño momentito de la aventura de cuando empezó la maratón, pero en verdad lo importante es lo que pasa adentro de la carrera. Vivimos en una cultura, en una sociedad que celebra el principio de la carrera, pero medio que después se olvida. El día que a mí me pasó fue súper duro, que el día después de la boda hubo tanto silencio y un vacío súper grande, porque la planificación fue como que esta cosa gigante, y los aplausos y la preparación y el anillo y la boda y el evento y el champán, y después del otro lado hay un montón de silencio. Regresas de la luna de miel y ya medio que todo el mundo se olvida de ti y medio que del otro lado lo único que la gente me decía es, yo sé, es la cosa más difícil de la vida estar casados, y el primer año de estar casados es el peor año de mi vida y fue el año más difícil, y de la nada todo el mundo solo me empezó a lanzar estas historias súper negativas. O sea, fue todo positivismo tóxico cuando estaba comprometida y la boda y la preparación, y del otro lado de la boda fue todo lo contrario. Fue personas solo hablándome súper mal, y no mal, pero súper como en lente y en vocabulario negativo de lo difícil que es el primer año, de lo duro que es adaptarte, de lo que nadie te cuenta, de lo que nadie te dice. Y de nuevo fue como desbalance de por qué está todo tan sobre romantizado antes del día de la boda. Después del otro lado, todas estas cosas súper retadoras te lanzan al plato, y fue
súper confuso. Lo cual me lleva al siguiente punto de las cosas que haría diferente, y es tener bien claro que casarte es un quiebre. A lo que me refiero con un quiebre es un momento de transformación en tu vida. Para contexto, para mí, cuando yo me casé la primera vez, fue un momento de súper mega transformación. Yo todavía vivía con mis papás y yo crecí con esta idea de que la única manera de salir, la manera correcta de salir de la casa de tus papás es casándote. Era este concepto que después que era como te entregan como tu papá te entrega a las manos de otro hombre, y ahora esa es la manera correcta de salir de la casa. Pero yo experimenté estos cambios gigantescamente grandes cuando me casé. Nunca había vivido con mi pareja, nunca había tenido conversaciones financieras, nunca había tenido intimidad a nivel de como vivir con un hombre, vivir con mi novio. Muy pocas veces habíamos ni siquiera viajado o convivido juntos. Nunca había manejado una casa. Nunca había yo cuidado a otra persona de que ahora es mi responsabilidad alimentarle y es mi responsabilidad que la casa esté limpia y es mi responsabilidad como que todas estas expectativas que ahora necesitaba, como ese estudio que hay, que un hombre que se casa gana 3 horas de tiempo libre al día porque ahora tiene una mujer que se encarga de tantas cosas, y una mujer que se casa pierde 3 horas de tiempo al día porque ahora tiene que cargar con todas las labores del hogar. Y cuando te casas, básicamente lo que estás haciendo es la formación de una nueva unidad familiar. Pero en ese proceso, lo que sucede, dependiendo obviamente de dónde estén las personas que se están casando en su proceso, estás también saliendo de otra unidad familiar. Entonces, imaginémonos a la Isa de 23, 24 años. El proceso de planificación de esa boda cuando yo me casé fue también este proceso en el cual yo estaba preparándome para salir de la unidad familiar en la que yo había estado toda mi vida con mis papás y mis hermanos, para ahora ir a formar una nueva familia, y mi pareja igual. Y entonces en ese proceso de salir de una unidad familiar para formar otra, hay un montón de duelos y un montón de cambios y un montón de muertes. Es súper confuso, y para mí fue de gran parte también, había un montón de duelos de quién estaba dejando de ser, duelos de quién ya nunca más iba a ser. Y el proceso de estar comprometida y de casarme fue súper profundo y de muchas maneras súper triste y súper confuso, pero por afuera había champán y felicitaciones y aplausos y cosas instagramiables y celebraciones y eventos, y todo el mundo me hablaba de cosas positivas y cuéntame de la boda, y yo me metí, hice que la planificación de la boda sea mi entera personalidad. Me mega identifiqué con ser la novia. Tanto así que no le pude dar suficiente atención a lo que de verdad también estaba pasando por mi corazón, que eran miedos súper grandes, confusiones, tristeza. Necesitaba procesar un montón de emociones también pesadas y retadoras, pero no le di el espacio porque pensé que solo tenía que estar feliz. Pensé que solo tenía que tener champán y confeti y todas estas cosas. Y es un proceso de renacer de muchas maneras del casarte. Me imagino que la maternidad es igual. Estás dejando atrás grandes partes de ti, grandes partes de tu vida, y también estás cortando, si es que no lo has hecho antes de casarte, cortando con codependencias y simbiosis de ser parte de tu familia, porque ya no vas a ser solo la hija o solo la hermana. Ahora, cuando te casas, estás formando un nuevo equipo que ahora es más prioritario. Antes que eras como esta parte de otro árbol familiar, no sé si me explico. Y yo no había cortado nunca estas simbiosis o estas como codependencias con mi familia. Y el día que me casé, solo de la nada me fui de la casa, y de la nada esos cordones como que se cortaron de un día para el otro, y fue súper confuso, fue este vacío súper grande. Y del otro lado de casarme no estaba solo feliz, me moría de miedo y estaba tan confundida y no sabía a quién preguntar ni a quién acudir. Y de repente ahora todas las mujeres que conocía que sí estaban casadas me decían así es, y es súper retador y es súper difícil, y el primer año es el peor año y es tan pesado y es tan triste. Y era como, ¿qué? ¿Por qué no estamos hablando de esto? ¿Por qué no estamos también hablando de esto? ¿Por qué no estamos procesando esto también un poquito más a tiempo? Y entonces lo que aprendí, lo que haría muy diferente, es que ahora quisiera, si me vuelvo a casar, que no haya ese péndulo tan grande de los cambios extremos que se generan alrededor de casarme. Y entonces, en vez de que sea este blanco-negro, este baldazo de agua fría y estas cosas gigantes, estos cambios gigantes alrededor de ese tema, hacerlo mucho más gradualmente para que entonces no se tenga que compensar nada. Y por eso para mí ha sido tan importante ir progresando de una manera lenta, progresando de una manera madura, progresando de una manera como paso lento pero seguro, lo que significa formar un equipo, porque eso toma tiempo. Y la última vez fue como solo lanzarme a una piscina sin ningún tipo de preparación. Pero a lo que iba también es que aprendí que mis amigas, por ejemplo, cuando se comprometen, no solo les tengo que preguntar
y la boda y el anillo y la ilusión y la emoción, sino también dar espacio para esas conversaciones mucho más profundas y retadoras de los cambios y los duelos y las partes tristes y las partes miedosas que se están generando en una persona que está viviendo ese proceso. Y del otro lado también, cuando te casas, yo me acuerdo de este silencio, como que ya volvimos de la luna de miel y de repente ya solo te quedan estas fotos y de repente ya solo hay una cierta cantidad de veces que puedes postear las fotos de tu boda porque ya no hay más, ya se acabó, ya no eres la novia, ya nadie te celebra, ya no hay el champán ni el confeti. Ahora medio que solo empiezas a contestar preguntas de cuándo vas a ser mamá. Entonces una presión se vuelve otra presión y de repente ya nadie te habla de esa transición, sino ahora solo es como que ¿y cuándo vas a tener hijos? ¿Y cuántos hijos quieres tener? ¿Y cuáles son sus planes? Y de nuevo ahora es como que una segunda etapa, una segunda maratón de nuevas expectativas y como que nuevas cosas. Y ahora cuando una amiga también del otro lado de su boda, después de un par de semanas de la boda, he aprendido que es súper importante hacer un check-in, llamarles y preguntarles cómo estás en este proceso de transición súper grande, cómo la estás pasando, necesitas algo, necesitas desahogarte, quieres conversar, quieres hablar, porque ese proceso de estar comprometida y planificando una boda no es solo champán y confetti, están pasando un montón de cosas súper profundas. Planificar una boda es, yo creo, la mayoría de veces bien complejo. Y después del otro lado, cuando ya se va todo el ruido, ya no hay estas celebraciones, ahora hay un montón de espacio para ahora sí procesar esas cosas y eso puede ser también sumamente triste. Entonces yo creo que parte de quitarle esta sobreromantización a este día de la boda y a este concepto es parte de también notar que son finales y principios súper grandes de vida. Hay cambios súper grandes y transformaciones sucediendo que toman tiempo en integrarse, que toman tiempo en procesarse y no es solo una escena de una película. Hay un proceso interior que sucede antes y que sucede después. Igual que la maternidad, el estar embarazada es, me imagino, una preparación súper profunda de adoptar una nueva identidad como persona y despedirte de una parte de tu vida y ahora volver a renacer y volver a ahora convertirte en una nueva mujer que ahora también es mamá. El casarte también, yo creo que la preparación de la boda debería no ser tratada como este champán y confeti, sino como esta preparación súper profunda que está sucediendo de cambiar tu manera de relacionarte con tus familias, de conversaciones súper profundas, de cambios súper profundos de identidad, tratarlo como la preparación que requiere y también del otro lado de la boda como el proceso de ahora integrar esos cambios y ahora no solo hacerles cargar a las mujeres con la nueva expectativa de ¿y cuándo vas a ser mamá? La siguiente cosa que definitivamente haría diferente para volverme a casar sería que la boda y el vestido, el estilo, el make-up, el look. Ahora miro para atrás y odio lo que elegí, como qué felicidad tengo de poder tener una segunda ronda. Las fotos de esa boda no me gustan para nada. El vestido que elegí fue todo tan no alineado. Ahora mirando para atrás, el vestido, primero me compré un vestido y hubo un huracán cuando estábamos comprando el vestido. No me pude probar después de los arreglos que me hicieron. Después de unos meses me volví a probar el vestido que había comprado y odié, me senté a llorar. Terminé comprando un segundo vestido que no pudimos arreglar, como que la altura. Ahora mirando para atrás, esa boda, hubieron tantos contratiempos y tantas cosas y tantas frustraciones, pero lo que sí me emociona un montón es la idea de ahora poder diseñar un ritual y una experiencia completamente nuestra y completamente diseñada y elegida y no solo copiada, porque yo a mis 23, 24 años no tenía ni la más mínima idea de que tú podías elegir y podías decir que no y podías poner límites y tú podías como diseñar lo que tú querías porque es tu boda y no solo copiar tradiciones con las que tal vez ni siquiera resuenas o que ni siquiera son tuyas para quedar bien o para cumplir con estas expectativas como la mejor parte de casarte mayor, que estaba para ti si sientes que te estás quedando tarde o sientes que te comparas y sientes que se te está yendo el tren. No hay nada más delicioso que vivir y experimentar estas transiciones con más herramientas y solo más madurez. Cuando eres chiquita solo no tienes la experiencia y no tienes la madurez emocional para poder vivirla de una manera tuya y ocupando tu lugar y usando tu voz. Como que ahora solo me encanta la idea de poder ahora hacerlo casi que una década más tarde. Me parece tan hermoso y tan especial poder hacerlo con todas estas experiencias ya bajo la manga, con madurez emocional, con más sabiduría, con más nivel de conciencia, con más trabajo y poder planificar y diseñar algo
completamente auténtico para la pareja y no solo copiar cosas desde afuera. Pero este es más light, este punto, y es que qué emoción ahora poder elegir un mejor look y un mejor vestido, unas mejores fotos que verdaderamente reflejen mi verdad, quién soy de verdad y no solo quién pensé que debería ser. Cuando veo mis fotos de novia de 23, 24 años, me veo como esta niña chiquita tratando de ser vieja, como esta niña chiquita tratando de ser más madura de lo que es, esta niña chiquita como disfrazada de una señora adulta, lista para como que entrar al mundo de la vida real. Y me da demasiada ternura y me encanta ver esas fotos por eso, porque me ayudan a como bajar el ritmo, poner todo en perspectiva. Y creo que todas las mujeres hoy en día necesitamos el constante recordatorio de que no estamos tarde a ningún lado, de mirar para adentro, de mirar a nuestro propio camino de vida, de mirar a nuestro propio desarrollo emocional, intelectual y profesional, y de quitar tanta mirada para afuera, porque si bien no solo ya hay tanta presión, ahora con redes sociales la presión se ha magnificado por 100 y solo tan fácil perder el foco de mirar a nuestra propia vida, de mantener el ojo en lo que nos corresponde, en nuestros propios pasos, en nuestras propias decisiones, de nuestro propio desarrollo, y al mismo tiempo mantener esa ilusión por ese tipo de celebraciones. Siento que he llegado a este buen punto en el cual ya no le tengo miedo al matrimonio, porque obviamente fue por muchos años esta cosa que rechacé, esta idea del para siempre, esta idea de volverte a comprometer para toda la vida, esta idea de la felicidad eterna, de sean felices para siempre. Me daba como literal PTSD, esos escalofríos de como que solo no, por favor no, porque obviamente el divorcio fue una experiencia tan dolorosa y también transformadora y también este baldazo de agua fría. Y entonces siento que ahora estoy en un súper buen lugar, pero es un lugar que se tiene que mantener, es fácil de perderlo, de esta perspectiva de que no sobre romantizarlo y al mismo tiempo no perder esa inocencia y esa ilusión por las experiencias de vida, porque al final estamos aquí por un tiempo súper corto y porque voy a perder también el tiempo, darme cuenta, esto fue duro y tuve que ser súper honesta de tampoco quiero ser esta Grinch, tampoco quiero ser esta persona que no cree en el amor solo porque tuvo una ruptura del corazón, como que no, más bien quiero que eso me haga una persona que cree más en el amor. Y ese fue también un cambio súper importante para mí después del divorcio, de que haberme divorciado, haber experimentado eso, no me hace una persona que no cree en el amor, me hace una persona que cree más que nunca en el amor, porque yo me divorcié por amor, yo me divorcié en lealtad a el amor futuro. Si es que yo no me hubiese divorciado, yo no estaría experimentando y no hubiese podido conocer el amor que estoy viviendo hoy, que es como 100 veces más grande y una relación 100 veces más hermosa de lo que yo pensé que existía. Como que mi cabeza hace 10 años no sabía que esto podía existir o sabía que esto podía pedir. Y entonces cuando yo me estaba divorciando, tuve que conectarme mucho con esta esperanza y esta fe de este no es el amor que yo quiero por el resto de mi vida. Esta no es una relación para nosotros. Todos sabemos lo que se siente estar en una relación como enferma, una relación que no puede evolucionar, una relación que no está alineada con nuestros valores, una relación que solo no está alineada con nuestra verdad, una relación que no está yendo en la dirección que queremos ir y que ya cumplió su función y que se tiene que terminar. Si me hubiese quedado en esa relación, hubiese sido desleal al amor de nuestro futuro. Y para mí, divorciarme fue uno de los actos de mayor amor de toda mi vida. Y conectar estos puntos me tomó tiempo de poder decir, no, yo me divorcié por amor. Yo no me divorcié porque no creo en el amor. Yo me divorcié porque creo tanto en el amor que me merezco y que mi expareja se merece, y por eso ahora nos vamos a ir en búsqueda de eso. No nos vamos a conformar, no vamos a solo quedarnos porque deberíamos, vamos a ir en búsqueda del amor más grande y extraordinario del mundo, porque ya sabemos que no somos del uno para el otro, nosotros no somos de ese amor, y entonces tenemos que poder despedirnos de esto y salir de esto y cerrar esto a tiempo para entonces poder tomar una verdadera declaración de amor, que es ese salto al vacío y esa esperanza y esa fe de que existe el amor que verdaderamente nos merecemos y que verdaderamente nos va a hacer más grandes en vez de más chiquitos, o en vez de limitarnos, convertirnos en algo mucho más grande de lo que podemos ser solos. Parte de quitarle el estigma tanto al divorcio es poder reconocer que las personas muchas veces que toman una decisión así de retadora están eligiendo volver a creer en la futura posibilidad de el amor que saben que se merecen.
porque salir de una relación significa que vienes cargando con un montón de dolor y un montón de retos y con el corazón probablemente roto por un montón de tiempo, porque significa que algo no ha estado funcionando por un montón de tiempo. Y cuando una persona sale de una relación, necesitamos también recordarnos que está siendo leal a su futuro y está siendo leal a las posibilidades futuras y a lo que quiere construir y a la visión de vida que quiere tener y al no conformarse y al seguir teniendo esta oportunidad de seguir creciendo y de seguir evolucionando. Pero en conclusión de este punto es que la planificación ahora de una boda jamás sería para solo seguir estas reglas externas, como que solo qué pereza me da ahora la idea de tener que cumplir con todos estos estándares y estas reglas y como que estas cosas de adultos y para seguir las tradiciones que ni siquiera entiendo de dónde vinieron. Y ahora sería solo una construcción y una creación de algo que funciona para nosotros, por nosotros, para nosotros. Y ahora no hay nada más que me gusta que ir a una boda, que hace las cosas diferente, que hace las cosas de su manera. Que yo qué sé, la boda de mi prima el año pasado tenían pizza, su pizza favorita de comida, y la sirvieron de una manera elegante y era una boda hermosa y estábamos comiendo su comida favorita y nada de esos 3 tiempos que para ellos era como nada que ver, qué pereza, queremos fiestar, queremos una fiesta. Y ese tipo de eventos ahora me parecen más hermosos que nunca porque sé que probablemente pelearon con un montón de límites y de expectativas y aún así pudieron solo hacer su lugar. Ir a bodas llenas de discursos ahora es mi cosa favorita del mundo, de las bodas gringas, que hay como que 15 discursos y todos los amigos y los primos hablan y dan estos discursos hermosos y yo siempre estoy en primera fila y lloro con todos los discursos y conozco a los novios de una manera tanto más profunda gracias a esos discursos, como que 100% quisiera como 700 discursos si es que organizamos una boda. Y a veces también solo digo, organizar una boda es un trabajo a tiempo completo, es literalmente un trabajo a tiempo completo. Esta expectativa de que es una, de nuevo, esta sobre romantización de que es esta cosa hermosa. Si hablas con una novia que está organizando solita su boda, está estresadísima. Es lo más común de la vida porque es un montón de trabajo, es un montón de decisiones, es un trabajo a tiempo completo. Y entonces también digo, esta expectativa de cargarme con otro trabajo a tiempo completo, como que también qué pereza. Honestamente, solo qué pereza. Y a veces solo decimos, será solo irnos un día, firmar unos papeles, irnos a Las Vegas y solo elope y se acabó. Y no tengo idea cuál va a ser la respuesta, no tengo idea qué se vendrá, pero ya no me importa. Ya no hay ese peso y esa expectativa porque les juro que ahora solo digo, si puedo tener una relación sana, nada más importa en esta vida. Si podemos construir y tener una persona y construir un equipazo, el resto es tan irrelevante, lo cual nos lleva al siguiente punto. Pero que no nos olvidemos de que si es que sí me vuelvo a casar y hacer toda una boda, el vestido, el look y las fotos ahora solo me emociona demasiado. Elegir mejor y elegir bien y elegir tener una segunda oportunidad para eso, la verdad es que sí me emociona. Como que volver a comprar un vestido y todas esas cosas súper divertidas y cool. Pero nos lleva al siguiente punto, que es ahora para mí uno de los cambios más importantes de vida que he hecho mentales es cambiar el peor escenario y lo que eso representa. Cambiar lo peor que me puede pasar. Cuando yo me casé la primera vez pensé que lo peor que me podía pasar es que esta relación no funcione. Lo peor que me puede pasar es divorciarme, lo peor que me puede pasar es estar sola, lo peor que me puede pasar es quedarme sola, es estar soltera, porque donde yo crecí, una mujer soltera es pobrecita, es una lástima, está, ay, pobrecita, se quedó en la percha. Y cuando yo me divorcié a los 27 años, mi abuela literalmente sí me decía, como que te vas a quedar en la percha, nadie se va a querer casar contigo, deberías dejar de viajar, deberías dejar de viajar por el mundo, porque cómo vas a encontrar una pareja. Estas eran cosas que seguimos escuchando, muchas siguen existiendo, como que no es solo de estos cuentos de las abuelas, son estas presiones que siguen existiendo hoy en día y de que cuando vemos a una mujer cumplir un sueño gigante o tener un ascenso en el trabajo o empezar una empresa, pero está sola, mencionamos antes su estado civil, antes que sus logros. Vivimos en una cultura en la que ves artículos y en el cual una mujer muchas veces es la esposa de alguien o la ex esposa de alguien antes que sus logros. Y entonces sí vivimos en un mundo en el cual decimos a las mujeres que lo peor que le puede pasar es estar sola y por ende si tenemos esta idea de que lo peor que te puede pasar es estar sola o divorciada, hacemos que un montón de mujeres solo se conformen y se queden en lugares donde no corresponde o donde no es la relación que deberían conformarse con tener y bajamos nuestros estándares para entonces evitar ese peor escenario.
Y muchas veces nos quedamos en relaciones mucho más tiempo del que deberíamos, en matrimonios mucho más tiempo del que deberíamos, porque lo peor que te puede pasar es estar divorciada. Y entonces para mí ese cambio fue súper importante para tomar la decisión. Y esta pregunta me hacen mucho: ¿cómo tomaste la decisión de divorciarte ya de como que esa última gota? Y fue darme cuenta que lo peor que me podía pasar no era divorciarme. Lo peor que me podía pasar era pasar toda una vida en una relación que no funciona. Y después, cuando estaba sola y empecé a conocer a gente y empecé a tener que de nuevo tomar decisiones de ¿voy a repetir los mismos patrones de siempre o voy a crear nuevos patrones? ¿Voy a repetir los mismos patrones, me voy a conformar o voy a aceptar lo mínimo necesario solo para no llegar sola a una boda o para que no me tengan pena o para volver a poner algo en Instagram o para que el chisme se pare? ¿O voy a crear un nuevo patrón y voy a de verdad utilizar esta oportunidad para crecer y para evolucionar? Y entonces esto también viene de la mano de este estigma tan grande que tenemos con el divorcio. Yo crecí escuchando que las personas que se divorcian, es este pecado mortal y esta cosa súper inmoral, ¿ok? Primer peso subconsciente extremadamente complejo. Segunda cosa que crecí escuchando alrededor del divorcio, esta palabra innombrable cuando yo crecía, es que las personas que se divorcian se rindieron y fracasaron y se rindieron porque no trabajan suficientemente duro y como que no son suficientemente pacientes y no entregaron suficiente y no sacrificaron suficiente. Pero lo que se nos olvida de meter en esa ecuación es que antes las mujeres no podían, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres, cuántas abuelas, cuántas mamás, cuántas bisabuelas no es que se quedaron casadas porque querían, sino porque no tenían otra opción? Y aquí lo que quiero hablar es de el poder adquisitivo y financiero de que una mujer no se puede ir de un matrimonio a menos de que tenga dinero. Y entonces nosotros no sabemos si hace solo 50 años, una mujer no podía ir y tomar decisiones en el banco y como que abrir una línea de crédito sin la firma de su esposo o de su papá. Hace solo 50 años. No nos puede sorprender que mi abuela no entiende que yo tengo una tarjeta de crédito a mi nombre. Ella no lograba entender de qué iba a vivir después de divorciarme. Ella no podía comprender que yo tenía mi propio negocio, que yo podía tomar decisiones, que yo tenía una tarjeta de crédito a mi nombre, que yo no necesitaba que alguien me mantenga. Y mi abuela es solo 2 generaciones para arriba. Entonces, cuando hablamos, hay tantas cosas que no podemos ver, pero un ingrediente, y este es un tema obviamente súper complejo, socioeconómico, político, religioso, pero hay un ingrediente el que quiero topar ahorita, y es que no tenemos idea cuántas mujeres no pueden salir de matrimonios porque no tienen la capacidad financiera de hacerlo. Y eso fue súper duro para mí notar y darme cuenta que la única razón por la que yo estaba pudiendo tomar esta decisión era porque yo tenía dinero a mi nombre y tenía una empresa y tenía un trabajo y tenía una carrera profesional para poder salir y enfrentarme a todos estos monstruos que tenían que ver alrededor del divorcio, emocionales y psicológicos, y pararme al frente de estos abogados y pararme a todas estas figuras que yo seguía siendo tan chiquita y empujar y como que seguir caminando en contra de un montón de estas fuerzas que te dicen que te quedes, que te conformes, de que no te vayas, de que no te divorcies, y seguir caminando. Y la única razón por la que podía solo seguir caminando, y me acuerdo cómo está Isa en ese proceso del divorcio, caminando, negociando, dividiendo bienes, firmando papeles, tomando estas decisiones solo súper grandes y que alteran toda tu vida. Y la razón por la que yo podía seguir dando esos pasos era porque había dinero y yo tenía dinero para poder hacerlo. Y entonces, igual que casarte no significa que sabes ser esposa, estar casados no significa que somos felices. Y entonces también hay que tener bien claro cuál va a ser nuestro peor escenario, y es algo que tenemos que elegir conscientemente. ¿Mi peor escenario es estar sola o mi peor escenario es estar en una relación que no funciona? ¿Mi peor escenario es divorciarme o mi peor escenario es sacrificar mi vida entera y el amor que tengo por crear y por dar, por quedarme en una relación que no funciona, que simplemente no funciona? Y hay un espectro tan grande y tan profundo de lo que puede significar una relación que no funciona, y es algo tan personal y tan íntimo, y nadie por afuera nunca sabe lo que pasa dentro de una relación. Pero me gusta la idea, cuando estaba preparando este episodio, me vino este término de una relación enferma que no puede crecer, que no puede evolucionar, que no da alas, que no expande, sino que divide. Y cómo eso se puede ver diferente para muchas personas. Pero el estar dentro de un matrimonio que no funciona es la cosa más pesada, dolorosa, confusa y triste que me ha pasado. Sentirte atrapada y sin salida es la verdadera soledad. Y cuando alguien me pregunta, cuando yo estaba sola y vivía sola y me mudé sola a Nueva York y todas estas cosas, me preguntaban ¿cómo haces para estar ok estando sola? Y yo quería responder, en verdad no tienen idea de la soledad que yo atravesé en un matrimonio
que no funcionaba. Esa es la verdadera soledad. Estar sola no es estar sin personas a tu alrededor, es estar en un lugar donde tienes que estar dividida y chiquita y que no es para ti y que te divide, sea de tu verdad, sea de tus sueños, sea de tus estándares, sea de tus límites, sea de tus necesidades, donde hay esa autotraición, donde tienes que autotraicionar constantemente para quedarte en una relación. Esa soledad no se iguala ni a los tobillos del reto que sí es el dolor y la tristeza que sí viene de atravesar, de cuando atravesé ese divorcio. Obviamente fue triste y duro y toda la cosa, pero lo que pasaba adentro de esa relación y tener que seguir solo sonriendo y pretendiendo y sosteniendo esta imagen de la pareja feliz y la esposa perfecta, eso sí no puedo volver a hacer, como que no puedo volver a hacer. Entonces creo que tenemos que ser sumamente conscientes de que no sabemos cuántas mujeres quisieran o se habrían ido de relaciones si es que hubiesen tenido el poder adquisitivo, y eso fue importante para mí entender para poder de nuevo quitarle este estigma y estas generalizaciones de que una generalización es que todo el mundo que se casa es feliz. Ya sabemos que no es verdad. Otra generalización es que casarse es ser felices para siempre. No es verdad. Otra generalización con la que yo crecí es que todo el mundo que se divorcia fracasó. No, para mí el fracaso hubiera sido quedarme en una relación que no funciona, no quitar y cambiar ese patrón que finalmente yo tenía los recursos para crear un nuevo camino y un nuevo patrón. Y entonces no tenemos idea cuántos divorcios hubiésemos crecido viendo, escucharíamos en la historia de, la historia de los reyes y la historia del mundo, si es que las mujeres hubiesen tenido el poder para tomar decisiones y el poder adquisitivo para poder salir de matrimonios y tener su propio trabajo y sus propios recursos para tomar ese tipo de decisiones valientes. Y entonces eso a mí me ha ayudado muchísimo a tener bien claro lo que no quiero. Lo que no quiero es volver a estar en una relación, en un lugar donde experimento la verdadera definición de soledad. Al lado de eso, estar sola, divorciarte, no se iguala. Y entonces esas cosas no se pueden ver por afuera tampoco muchas veces, porque es fácil pretender y es fácil, no es fácil pretender, pero es posible pretender. Yo lo hice por muchísimo tiempo, pretender que tienes la relación perfecta, pretender que todo está bien, pretender que las fotos sonríes y dices las cosas que tienes que decir, pero eso no significa que sabemos lo que está pasando por dentro. Y eso de nuevo es súper importante, tener la madurez emocional para saber que tú no sabes lo que está pasando dentro de las relaciones y nunca vamos a poder saber. Y entonces tener esa perspectiva ayuda muchísimo de nuevo regresar a nuestro propio camino de que esas generalizaciones no son verdad. Ninguna generalización es verdad. Cada relación se trata de dos personas, pero la cosa que ahora sí hago diferente y la cual ya me ayuda a solo soltar ese apuro y soltar esas expectativas y soltar esa carrera es que tengo bien claro, igual que ahora el norte y la imagen del vision board es esta relación de alta complicidad después de un montón de tiempo. También tengo bien claro que lo peor que me puede pasar no es que una relación se acabe. Lo peor que me puede pasar es estar en una relación que no es para mí, que no funciona y que está enferma de cierta manera, y quedarme ahí solo por cómo se ven por fuera o para satisfacer otras cosas. Tema súper complejo, pero eso para mí ha sido súper importante, de poner esta balanza y tener bien claro que estar en una relación enferma, estar en una relación que no funciona, es extremadamente doloroso, es extremadamente difícil. Y para mí, en estos años en los cuales hubo el matrimonio, hubo el divorcio, hubo ese nivel de soledad acompañada, que yo creo que es el más duro de todo, cuando te sientes tan sola pero estás acompañada y no deberías de sentirte sola pero te sientes más sola que nunca. Después está la solitud. La solitud es estar en tu propia compañía pero conectada contigo misma, viviendo en tus valores. Eso es hermoso, ¿ok? Eso es hermoso. Y después también empezar una nueva relación. La peor parte y la parte más dura y más dolorosa es haber estado llorando solita en una esquina, sintiéndome atrapada, sin tener idea cómo se sale de un matrimonio. Ese es el punto más bajo de la historia, ¿ok? El punto más bajo de la historia no fue el divorcio. El punto más bajo de la historia es lo que vino antes del divorcio, y es súper importante para mí de vez en cuando solo acordarme de eso y acordarme de que eso es mi miedo más grande. Mi miedo más grande no es ni volverme a casar, ni el divorcio, ni el estar sola, ni el sentirme tarde.
sino ese punto súper, súper bajo en el cual me sentía tan atrapada, pretendiendo, sin salida y bien consciente de que esa relación ya no daba para más. Y cuando tengo claro ese punto y tengo bien clara esa perspectiva, como que todo se me aliviana, y cuando sea que siento esta presión o este apuro, eso siempre me ayuda a traer los pies sobre la tierra y tener bien claro que mis ojos tienen que estar en mi propio camino, en mi propia relación, en mis valores, en los pilares de la relación que estoy construyendo, en lo que verdaderamente importa. Que de nuevo, lo que verdaderamente importa no es lo que se puede ver por afuera. Y el último es el músculo de la relación con el dinero en pareja. Como les conté, yo me casé no me acuerdo si tuvimos conversaciones importantes sobre el dinero. Me imagino que tuvimos un par, pero la primera vez que yo me casé, yo pensaba que tenías que tener una conversación sobre el dinero. Como que era este evento en el cual conversabas y tomabas decisiones de cómo iba a funcionar las finanzas en pareja, y se acabó, punto final. Pero pronto me di cuenta y descubrí que no funciona así. Las relaciones y la relación con el dinero en pareja es probablemente una de las partes más importantes para una relación exitosa, porque si no se puede hablar de dinero, se van a crear conflictos muy, muy grandes a futuro, porque el dinero está presente en toda nuestra vida y tiene que ver con mucho más que un número. Cuando hablamos de dinero, no estamos hablando de números, estamos hablando de libertad, de poder, de independencia, de valor, de dolor, de vergüenza, de valor personal, de límites, de moralidad, muchas veces espiritualidad, religión, del tipo de personas que queremos ser, que pensamos que somos, de las identidades, de traumas súper retadores de nuestras familias, de las cosas que queremos evitar, de anhelos y de sueños y de fracasos. Hablar de dinero es hablar de tanto más que números. Y la primera vez que yo me casé, yo les he contado que yo crecí escuchando que una buena mujer, una niña buena, no habla de dinero, no pregunta de dinero, no maneja dinero, no transacciona dinero, no acumula dinero, no pregunta, no aprende, y que eso es algo que tengo que dejar para en manos de los hombres para que la relación sea exitosa. Y entonces yo, cuando me casé, evitaba ese tema porque yo quería que la relación funcione, y entonces yo pensé que igual que evitar los conflictos, evitar las discusiones, tenía que evitar el tema del dinero. Y entonces ya crecí de por sí en un mundo en el cual una mujer debería no ni siquiera decir la palabra dinero, y después de una relación no hablar de la palabra dinero. Pero después, obviamente, eso genera un montón de problemas. Y entonces la primera cosa que entendí es que cuando empiezas una relación, hablar de dinero es un músculo, es esta puerta que tienes que ir abriendo poquito a poquito, y es un músculo igual que en el gimnasio que tienes que ir fortaleciendo, porque una pareja que es un equipazo tiene que hablar de un montón de cosas constantemente, ¿verdad? Igual que tomar la decisión, yo que sé, como tener hijos, tomar la decisión de casarse, tomar la decisión de comprar una casa, tomar la decisión de qué va a pasar con nuestras vidas profesionales. No puede ser cuestión de solo una conversación, tiene que ser una cosa andante, continua. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son nuestros sueños? Debería ser una constante como construcción y nutrición de esta conversación profunda que evoluciona, que cambia. Y en la relación con el dinero y las finanzas en pareja son iguales. No va a ser una sola conversación, es una relación continua, y es una relación con el dinero que tiene que empezar. No puede ser solo negativa, no puede ser solo traumática y pesada y de conflicto. Hay que hacer cosas como, por ejemplo, tomar códigos de abundancia para empezar a reprogramar y recrear y abrir esta capacidad para tener conversaciones del dinero que sean neutrales y muchas veces también positivas, porque el dinero va a estar presente en nuestras vidas toda la vida, y el manejo de estos recursos es clave para poder evolucionar y crecer en complicidad. Y una de las cosas que me di cuenta es que es súper difícil tener esas primeras conversaciones en pareja sobre el dinero, y más todavía si ya te casaste, ¿verdad? Una de las cosas que quiero, obviamente ya estoy haciendo obviamente súper diferente, es que las conversaciones de finanzas tienen que empezar súper temprano en la relación, no cuando ya te casaste. Tienen que empezar y madurarse y desarrollarse con el tiempo, porque las primeras veces que yo tuve conversaciones sobre el dinero ya casada era como sentarse en una mesa con todas las familias y los ancestros de cada lado de las familias en una misma conversación. Es súper complejo tener una conversación sobre el dinero donde decides todas las cosas sin entender que las dos personas están hablando de lealtad, están hablando de peligro, de seguridad, de moralidad, de sueños, tanto como el rechazo a
miedos y dolores que experimentaron en sus vidas. El trauma financiero es súper profundo. El trauma financiero además se carga en nuestros corazones y en nuestro subconsciente mucho más profundo de lo que nos damos cuenta. Las cosas que queremos evitar, las cosas que soñamos con construir. No es una conversación de un presupuesto, no es una conversación sobre la renta, no es una conversación sobre la tarjeta de crédito. Es una conversación sobre la construcción de una vida. Y por eso es tan compleja y por eso se nos corta la voz o por eso queremos salir corriendo en otra dirección o por eso cuando se habla de dinero muchas veces se termina en pelea se escala el tema o tal vez te pones nerviosa y tal vez te da dolor de barriga o tal vez te dan ganas de llorar porque no estás hablando de números. Y entonces el primer paso es entender que no estás hablando de números y el segundo paso, que es el punto de la cosa que haría diferente, es que hablar de dinero tiene que volverse un hábito y tiene que ser posible acceder y entrar a ese tema de una manera como que la barrera de entrada no puede ser esta cosa de el próximo mes vamos a tener la conversación, esta barrera de entrada para la cual te preparas y es esta una conversación y después de eso vuelves a esconder el tema adentro de un closet y lo entierras, sino que tiene que ser algo que está asequible y de lo cual se puede constantemente conversar, pivotear, hacer experimentos, medir, tomar decisiones, probar cosas, que sea algo que es obviamente manejable, asequible y que se puede entonces tomar y utilizar para construir este proyecto de vida en pareja. Y entonces, desde que yo le conocí a mi novio, como a la una semana, yo ya le empecé a hacer preguntas sobre el dinero, para entender sus valores, para entender cómo creció, para entender qué significa para él, porque el dinero es un símbolo psicológico súper, súper profundo para las personas y parte de conocer a tu pareja es conocer qué representa ese símbolo para él o para ella, es poder indagar y explorar con curiosidad qué significa para ti, cuáles son esos miedos, cuáles son esos anhelos, cuáles son tus prioridades, cuáles son esas ilusiones que te mueven con respecto al dinero, cuáles son tus miedos más grandes con respecto al dinero, porque estamos hablando de fibras tan profundas y tan complejas que requiere de un montón de paciencia, de apertura, de tiempo, de complicidad, de saber escuchar y de también tener esa ilusión de decir, quiero conocerte, quiero conocer las capas súper profundas y no podemos querer conocer a una persona sin conocer también su relación con el dinero. La relación con el dinero de cada persona es una parte en la cual eso se presenta mucho de las experiencias que han vivido hasta ese momento, experiencias pasadas, sean buenas o malas, y también la visión que tenemos para nuestra vida tiene mucho que ver con nuestra relación con el dinero. Y entonces conocer eso, para mí la palabra clave ha sido curiosidad, tener esa curiosidad para hacer preguntas, no desde el juicio y de también tener muy claro que lo que tú piensas sobre tu relación con el dinero no es lo correcto, es lo que solo tu opinión en base a tus experiencias, y entonces poder tener esa humildad para decir, cada persona en el mundo tiene una diferente relación con el dinero, mi trabajo es conocer la mía para entenderla profundamente, poderla poner en palabras, poderla también cambiar, evolucionar, refinar, ¿verdad? Asegurarme de que no solo me estoy comprando todo lo que esté en mi cabeza, sino evolucionándola, nutriéndola, avanzándola, creciéndola, desarrollándola, pero también saber que todas las personas en el mundo tienen su propio mundito con respecto al dinero y se relacionan completamente diferente con respecto al dinero y cada persona piensa que está en lo correcto. Y entonces cuando se trata de una pareja y de un matrimonio, hay que reconstruir una nueva relación con el dinero juntos. No va a ser solo yo tengo la razón porque mis papás lo hicieron de esta manera y como que tenemos que seguir estas reglas, y la otra persona puede decir exactamente lo mismo, o otra persona puede decir en mi familia no funcionó, así que solo copiémonos de la tuya. Tiene que haber una creación de una relación con el dinero en pareja, y para eso el primer punto es empezar a tener conversaciones financieras lo antes posible. Y entonces una cosa que obviamente hice diferente desde el momento en el que estaba soltera es empezar a tener esas conversaciones con mi novio, y inclusive cuando estaba saliendo con otras personas, lo antes posible, porque mientras antes empieza a abrir esa puerta, entonces más asequible es para poder tener ese músculo y fortalecer ese músculo y poder acceder a él constantemente a lo largo de la construcción de un proyecto de vida. Entonces, la idea de casarme sin nunca hablar de dinero de nuevo me daría terror, porque ya viví lo complejo que es solo lanzarte a la piscina sin antes entender bien profundamente en lo que te estás lanzando y las implicaciones de ello. Y entonces eso me ha hecho tanto más precavida, obviamente, con todas estas cosas. Pero esas son todas las cosas que haría diferente para volverme a casar. Me siento súper agradecida de tener esta oportunidad, de tener esta como segunda ronda, esta segunda oportunidad, esta capacidad para solo seguir creciendo. Y estoy segura que seguirá creciendo esta lista, que seguirá evolucionando, pero me encanta cómo se siente ahorita. Me encanta que se siente emocionante volverme a casar. Hay ilusión, me da ganas de sonreír, me da maripositas en la barriga,
pero al mismo tiempo ya no se siente sobre romantizado, ni siento genuinamente, no siento apuro. Es más, me da un poco de pereza la idea de planificar algo, de volver a entrar en ese trip, y al mismo tiempo un montón de ilusión. Y creo que una de las cosas más importantes que quiero mantener es esa capacidad para que coexistan muchas emociones alrededor del tema, porque parte de esa sobreromantización y ese peso y esa presión que sentimos las mujeres viene de exagerar solo estas cosas positivas, de que casarte es solo bueno, de que casarte es solo felicidad, cuando en verdad coexisten un montón de emociones. Entonces para mí ahora se ha vuelto esta temperatura de que algo está sano e integrado, que pueden coexistir dos cosas simultáneamente, que puede ser retador y al mismo tiempo feliz, de que puede ser triste y al mismo tiempo ilusionante, de que pueden coexistir múltiples emociones y de que no estoy cayendo en esa trampa de pensar que casarme me va a salvar, o que de repente me va a quitar mis inseguridades, o que de repente me va a hacer sentir suficiente, o que de repente me va a dar felicidad, sino mantener esa madurez de que nunca va a un extremo, tampoco va al otro, sino que mantener esa gama de grises constante de, ok, hay partes retadoras, hay partes como que complejas, también hay partes ilusionantes, y me gusta ese lugar, me gusta el lugar donde hay ilusión, al mismo tiempo donde hay un realismo, el ser realistas con respecto a eso. Me gusta donde estoy ahorita. Ha tomado obviamente un montón de tiempo, tomó un montón de terapia, más que nada volver a abrir mi corazón, y ya una vez que conocí a mi novio, la construcción de esta relación ha sido la cosa más sanadora que me ha pasado en toda mi vida. Y entonces creo que eso también ha puesto mucho en perspectiva de lo que nuestra relación ha sido tan poco convencional, no ha seguido los tiempos externos de nadie, ha ido a un ritmo tan nuestro y tan suyo, y quiero que eso se mantenga, como que nunca más quiero perder algo nuestro en nombre de expectativas de afuera. Yo sé que es bien retador decir eso, porque las presiones están tan metidas por ahí y las cargamos sin darnos cuenta muchas veces, pero quiero seguir manteniendo esa prioridad de como que mirar para adentro primero, siempre mirar para adentro, porque ahí es donde está la verdadera magia y donde está la verdadera sabiduría y la verdadera madurez. Así que esas son las cosas que era diferente. Quiero saber las personas que ya se han casado, que eran diferente, como que eran diferente con respecto al día de su boda, o que eran diferente con respecto a cómo se casaron, si se han divorciado igual, qué harían diferente, si se quieren volver a casar o si no se quieren volver a casar, y qué cosas hubiesen querido saber antes de casarse, porque creo que eso es lo que necesitamos hablar como mujeres. Necesitamos abrir esta conversación para ahora ya no solo seguir repitiendo en piloto automático lo que sea que se nos entrega y comprarnos lo que sea que se nos entrega de otras generaciones, sino empezar a escribir nuevas reglas, empezar a escribir nuevas maneras de hablar de este tema, de manejarlo, de relacionarnos con estos temas, para que entonces las niñas chiquitas que están creciendo crezcan con cuentos de Disney diferentes, que ya no crezcan con este nivel de presión, sino que crezcan con enfoques o prioridades mucho más a largo plazo y mucho más anclados, ¿no? Yo quisiera que si tengo una hija, ella no crezca con cuentos de Disney como los que yo crecí, sino que crezca viendo a una mujer con independencia financiera, que te lea también en otro lado otro cuento de Disney donde hay una pareja navegando y resolviendo conflictos, donde hay una pareja que se logra apoyar y resolver cosas súper retadoras, que crezca con cuentos de Disney de parejas que llevan casadas 20 años y que tienen un súper alto nivel de complicidad y de coqueteo, ¿verdad? Todo este tipo de perspectivas, creo que eso es lo que ahora necesitamos en las películas y en las conversaciones, para que entonces si vamos a romantizar algo, romanticemos el camino imperfecto que de verdad es evolucionar y crecer en pareja. Así que quiero escuchar sus opiniones, quiero escuchar lo que ustedes quisieran haber sabido o lo que quisieran poder hacer diferente, y nos vemos en el próximo episodio de Mi Mejor Versión Podcast. Les quiero mucho y nos vemos en el siguiente episodio.